Bueno, Radio Revolución, póngale atención desde Venezuela, dándole información directa y en vivo, como no la va a escuchar y como no la va a recibir de ninguna otra estación o en ningún otro medio. Seguimos bastante de cerca a Juan Guaidó. Lo estamos siguiendo bastante de cerca a Juan Guaidó porque es ese nombre que ha decidido elegir el Departamento de Estado y las Fuerzas Imperiales de Estados Unidos para que sirva como pantalla. Es lo que le decíamos en el programa anterior, que hay que escúchelo para que le encuentre sentido a toda esta información. Juan Guaidó ha sido un elemento importantísimo para el sector más oscuro, más ultraderecha y más intervencionista de Estados Unidos. Lo han estado trabajando desde ya hace años. Ahora lo han mantenido en silencio y es por eso que la mayoría del pueblo de Venezuela hasta hoy ve ese nombre. Pero Juan Guaidó ha sido un elemento que inclusive ha participado en las movilizaciones de las guarimbas, que son acciones terroristas en contra del pueblo de Venezuela. Y se sabe ahora, de acuerdo a las investigaciones, que Juan Guaidó inclusive estuvo envuelto en ejecuciones directas de bolivianos de parte de él propio y su movimiento. Se pudiera decir, de acuerdo a la trayectoria, a la historia, a los documentos y a las pruebas, que Juan Guaidó ha sido un mercenario de los que Estados Unidos ha venido entrenando de una forma silenciosa. Ponga mucha atención. Póngale mucha atención a esta información. Y le damos tiempo ahorita para que mande el link. Mándeselos a todos sus amigos. Grabe el programa ahorita, grábelo, porque esta información nunca la había oído usted. Grábela y envíala a todo Venezuela. Envíesela a todo Venezuela. Estamos claros entonces que a Juan Guaidó no lo conocía nadie. Hasta hoy, en estos últimos días. Y Juan Guaidó pertenece a uno de los movimientos de la ultraderecha más extrema de Venezuela. A tal grado que los derechistas tradicionales venezolanos no lo apoyan. Y para eso un nombre, Enrique Capriles. Imagínese usted. Un ultraderechista como Enrique Capriles no apoyando a Juan Guaidó porque es demasiado extremista. Juan Guaidó en estos momentos representa el símbolo para la guerra en contra del pueblo de Venezuela. Así tan peligroso es, por eso es que la misma ultraderecha venezolana no lo sigue. Mire qué interesante. Para que usted vea que Juan Guaidó, aún en su movimiento político, en su partido político, no es una figura popular que llame al apoyo por sus ideas nazistas, dice alguien, fascistas. Por eso ahora usted entiende por qué la llamada de Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, en donde ordenaba que se proclamara presidente de Venezuela. Fue una orden que le llegó desde Washington a Juan, algo que ya estaba planificado desde hace un tiempo. Póngale usted
atención a todos estos detalles. Hay un consenso, valga la redundancia, de parte del consenso de Washington, de que Guaidó es el hombre al que hay que utilizar. Ya los periódicos del establecimiento, los periódicos del Pentágono, los periódicos de la inteligencia estadounidense, como lo son el New York Times, el Washington Times, el Wall Street, el Bloomberg News y obviamente los otros periódicos a nivel internacional oficiales como en Canadá, Israel, han aplaudido esta decisión de que se lleve a cabo este golpe de Estado o invasión estadounidense. Se trabajó todo internamente, se ha estado trabajando todo con el grupo de Lima, como ustedes ya bien lo saben, y todos se pusieron de acuerdo y ahora dicen que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Juan Guaidó ha venido trabajando ya por más de 10 años, lo han venido formando. Usted, para entender bien esta formación que ha tenido Juan Guaidó, tiene que escuchar muy bien la información que le vamos a dar. Porque Juan Guaidó no es el resultado de ahorita o de unos meses. No, Juan Guaidó viene de un entrenamiento que ya lleva un poco más de 10 años. Un poco más de 10 años. De ahí que usted entiende por qué. Todo el mundo afuera de Venezuela, o sea, todo el mundo de los sectores ultra radicales de la derecha y de las oligarquías internacionales, todo el mundo habla de Juan Guaidó. Pero usted vaya hacia Venezuela y nadie lo conoce. Usted se va a Venezuela y nadie lo conoce. Es lo que Radio Revolución viene hablando ya desde un tiempo. Acuérdense ustedes lo que hablábamos del Pentágono y el Departamento de Estado formando ese gobierno en el exilio, afuera. Y la figura de Juan Guaidó siempre estuvo presente. En los golpistas y en los intervencionistas. Hay que estar bien claros de que Washington ha seleccionado a Juan Guaidó porque Juan Guaidó representa el sector más recalcitrante, más extremo de la derecha oligárquica de Venezuela, y que con él no hay espacios para una unidad de la oposición, porque lo que Estados Unidos no quiere es que haya negociación o que haya diálogo, y para eso se tiene que escoger a un individuo que pudiera ser calificado como el Hitler moderno, el nazista moderno del siglo XXI en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya dijo que no hay negociación. Y oiga bien, hay sectores de la derecha de Venezuela que ya les repetimos aquí, no están de acuerdo con usar a Guaidó como un instrumento para una invasión estadounidense. No están de acuerdo y de hecho hay algunos problemas internos entre ellos. Y que esto no es nuevo tampoco. Acuérdense ustedes que desde que llega al gobierno venezolano, figuras representadas por el pueblo, desde 1999 con Hugo Chávez empieza la campaña para destruir a Venezuela.
Y ya hoy el gobierno estadounidense ha traído a elementos como Elliot Abrams y John Bolton, que son guerreros destacados por destruir gobiernos, invadir países. Elliot Abrams, recuérdense ustedes que inclusive es un convicto criminal. Fue acusado y fue condenado en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes de los 80s con lo de los Contras, el Irán Contra escándalo? Ahí está Elliot Abrams. Y ahora meten a Venezuela. Y está Venezuela, y está Nicaragua, y está Cuba, porque esos son los 3 estados en estos momentos a invadir por Estados Unidos. Lo que le llama este señor Bolton, que es un guerrero de lo más oscuro que hay ahorita en el gobierno estadounidense, le llama a él la troika de la tiranía. Ese es el triángulo que él dice Estados Unidos va a destruir. Quizás en el 2019. Ya han habido intentos y una serie de operaciones secretas, cubiertas y encubiertas, de la inteligencia internacional, la israelita y de Estados Unidos, para destruir el gobierno de Nicolás Maduro. Recuérdense ustedes que fue la operación Constitución, que era de ir a capturar al presidente Nicolás Maduro a la casa presidencial, Palacio Miraflores. La operación Armagedón, que fue para asesinarlo en un desfile militar en el 2017. Y la última de agosto, en donde los drones fueron desactivados que llevaban bombas para asesinar no solamente al presidente Maduro, sino que todo su gabinete. En todo esto ha estado envuelto Juan Guaidó. Ha estado envuelto Juan Guaidó. Ahora usted sigue preguntándose aquí, y le pregunta a Radio Revolución, ¿y por qué Juan Guaidó? ¿Y por qué sigue todavía libre? Es una pregunta que quizás por ahí la van a contestar desde Venezuela. Ya vamos a ver si en el transcurso de este programa nos responde algún miembro del gobierno venezolano. Aquí inmediatamente les mandamos la respuesta que nos den. Fíjese que allá por el 2005, revise usted los documentos, en el año 2005, allá llega a Serbia. Llegan a Serbia un grupo de estudiantes venezolanos, entre comillas líderes, ¿no? Líderes estudiantes, a un entrenamiento. Dicen los manuales, para hacer insurrecciones. Anote bien esto, en el 2005, en Serbia, se convirtió en un centro de adiestramiento para terrorismo internacional. Y allí llegaron estos 5 líderes venezolanos, estudiantes, de parte de el National Endowment for Democracy, o sea, la Fundación para la Democracia Nacional de Estados Unidos, que es la que ya les dijimos, funciona como sombrilla de la Agencia Central de Inteligencia, porque no lo pueden hacer esto bajo el nombre directo de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces han creado las ONGs, y esta es una de ellas. Y esta National Endowment for Democracy, a través del Centro para la Aplicación de la Acción No Violenta y otras estrategias, en inglés las iniciales se escriben CANVAS, CANVAS, así se lee.
Entonces, es una ONG que lo que hace es financiar el terrorismo internacional. Y así fue como estos estudiantes llegan desde Venezuela con todo pagado, se van para Serbia. Esto está hoy en público, esto lo pueden leer en público. Esto ahí está. Ahora usted se va a dar cuenta también que hay una organización que se llama OTPOR, que es un grupo de ultraderechistas, fascistas, nazistas, que fue fundado en 1998 ahí en ese país de Belgrado. Otpor significa, en el lenguaje yugoslavo o serbio, significa resistencia. Y cuidadito porque acuérdense ustedes que este grupo estuvo envuelto en la destrucción de Yugoslavia, y más en específico en la destrucción de Slobodan Milosevic. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Estados Unidos destruyó Yugoslavia. Entonces, todo esto viene con lo de los escritos de la gente de la Agencia Central de Inteligencia, el ideólogo Gene Sharp, que ha desarrollado su documento precisamente para los golpes suaves que está aplicando Estados Unidos a nivel mundial. Y lo que han hecho es lo que la Agencia Central de Inteligencia habría hecho antes de este tiempo. Ahora lo hacen estos organismos para que se vea más como de la sociedad civil y no de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entendamos entonces esto bien, porque todo esto viene financiado estrictamente y directamente por la Agencia Central de Inteligencia. Hay documentación acerca de este grupo Otpor, Resistencia, y se convirtió en un grupo global de entrenamiento de terroristas cuyo papel directo es trabajar con el Departamento de Estado Pentágono en los golpes de Estado a nivel mundial en contra de gobiernos que no son seguidores de la política exterior de Estados Unidos de América. Ya entonces, a partir del 2005, y después de haber destruido completamente Yugoslavia y eliminado a Yugoslavia y partida a Yugoslavia en 6 pedazos, se seleccionan otros países. Uno de ellos es Venezuela. Y para eso, desde entonces empieza lo que hoy, el 2019, está usted viendo en territorio venezolano. Porque mucho cuidado porque se está hablando de una potencial balcanización de Venezuela. Fíjese que por eso es que el mismo Donald Trump lo ha dicho, que todas las opciones están disponibles para Estados Unidos en Venezuela. Una de ellas es romperla en varios pedazos. Lo que aquí mismo dicen ellos, ¿no? Balcanizar.
término que viene de los Balcanes, cuando rompieron a Yugoslavia. 2 años después, en el 2007, ya este señor Juan Guaidó se sale de su estudio en la Universidad Católica de Caracas y se va para Washington. Fíjese bien, póngale atención a esto. Se va para Washington, a la universidad en donde se entrenan los agentes de la CIA. Ya usted lo sabe muy bien, Radio Revolución ya inclusive hizo varios programas al respecto. Y obviamente lo entrenan en el programa de manejo de gobierno y político en la universidad que ya les dijimos anteriormente, la George Washington University. Y ahí se encontraba el formador también de cuadros de la CIA, especialmente para Venezuela, y de hecho un nativo venezolano, como lo es el profesor Luis Berriz Beitia. Usted lo conoce. En Venezuela es conocido porque es uno de los fundamentalistas de la ultraderecha venezolana que sueña con regresar el neoliberalismo ortodoxo y extremo a Venezuela, hoy que, de acuerdo a ellos, salga derrotado Nicolás Maduro. Este es el señor, el neoliberal Berriz Beitia, y que también es agente del Fondo Monetario Internacional. Este fue uno de los oligarcas al servicio de la oligarquía, corruptos, que fue de los ideólogos que estaban a cargo del saqueo del petróleo para la oligarquía, dejando al pueblo venezolano absolutamente sin nada. Póngale atención a este nombre, porque tiene mucho que ver con este sicario mercenario llamado Juan Guaidó. Viene Juan Guaidó desde esos tiempos. Participó en muchas marchas que generaron violencia. Participó bastante, ¿se acuerdan ustedes?, en la Radio Caracas Televisión, que en aquel golpe de Estado del 2002 fue la que estuvo engañando al pueblo venezolano en todas esas horas, y la que estuvo movilizando golpistas y demostraciones en contra del gobierno popularmente electo del entonces presidente Hugo Chávez, y hacían todo tipo de propaganda y le metían mentiras al pueblo de Venezuela. Usted lo puede comprobar porque ahí están los audios todavía. Mande el link, mándeselo a su gente, ponga atención, porque aquí lo que se está haciendo es profundizando para que usted entienda de dónde es que viene este usurpador, sicario y mercenario. Hay algo que se llama el grupo del 2007. El grupo del 2007, a ese grupo pertenece Juan Guaidó. Y
hay un terrorista, sicario también, al que le llaman John Goicoechea. Este John Goicoechea trabaja para la Agencia Central de Inteligencia del Pentágono y como resultado de eso, en Estados Unidos lo celebraron y le daban premios. El Instituto Cato, por ejemplo, le dio a él el premio Milton Friedman, que es $500,000. Eso se lo entregaron y de ahí salió la formación del partido político Primero Justicia. Imagínense ustedes quiénes son los que fundaron este partido, Primero Justicia, de la ultraderecha ortodoxa venezolana. De aquí sale con el premio que le dieron ese organismo que también es una fachada de la Agencia Central de Inteligencia, como lo es el Cato, el Instituto Cato. Y ahí sale el partido que ustedes ya conocen, que es el Primero Justicia, que está a la extrema de la extrema derecha. Solo miren ustedes el nombre del premio, Milton Friedman se llama, el premio Milton Friedman. Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, que impuso el neoliberalismo, por ejemplo, en la Junta allá en Chile con Pinochet. Los famosos escuelas de Chicago. Este Instituto Cato es el instituto, la pantalla de los servicios secretos de Estados Unidos, financiado también en parte por la pareja de hermanos más ricas del país, de Estados Unidos, como son los hermanos Koch. Estos no solamente financian a la ultraderecha estadounidense, son de hecho están entre los 5 financistas más grandes de Donald Trump. Y en su agenda también está la financiación de todo grupo de extrema derecha a lo largo y ancho de América Latina. Se sabe que ellos estuvieron presentes en el fraude que hizo Jair Bolsonaro allá en Brasil. Y han estado personalmente financiando también proyectos políticos de Macri en Argentina, y también entendemos están financiando a grupos paramilitares siempre acá en la Colombia de Iván Duque. A todos los, decía el escritor, todos los movimientos de extrema derecha de América Latina. Y si usted se va más profundamente, usted ve que este señor William Brownfield, que era el embajador de Estados Unidos allá en Venezuela en ese año, 2007, que le envió un correo electrónico, ahí está, recuérdense ustedes que Wikileaks desclasificó miles de documentos. Ahí hay uno que el embajador estadounidense allá en Venezuela en el 2007 le envió al Departamento de Estado y al Consejo de la Seguridad Nacional y al Departamento de la Defensa y el Comando Sur. Ahí hablaban de este grupo de los 7 del 2007, el grupo del 2007, o sea, generación del 2007. Y lo felicitaba y decía que era un grupo al que había que tener bien de cerca y que había que darle todo el apoyo necesario, porque eran, decía él, líderes nacientes. En ese correo habla de Freddy Guevara y habla de John Goicoechea. Habla de John Goicoechea y lo califica como uno de los más articulados defensores de las libertades civiles en Venezuela. Y ahí empieza la inversión millonaria a estos ultraderechistas.
Por eso es que ustedes ven, hay un logo en donde ellos tienen esa mano abierta y las estrellas y dice Resistencia Venezuela. Bueno, es el mismo logo que tiene Otpor allá con el que se inició ese movimiento de la ultraderecha allá en Yugoslavia, en Serbia. Lo único que ellos tienen el puño cerrado, pero para variar, por supuesto, la ultraderecha venezolana pone la mano abierta. Y siempre usa la palabra resistencia. Ya en el 2007, luego 2 años después, esta generación 2007 en el 2009, empiezan ya con tácticas utilizando ya más terrorismo por el entrenamiento que tenían ya del Departamento de Estado y el Pentágono y las órdenes que tenían ya de incrementar la violencia. Y de ahí es donde vienen ya las tácticas y se utiliza el manual de este intelectual, escritor de la Agencia Central de Inteligencia, Jen Sharp, en su manual de cambios de régimen, de regímenes, a lo que le llaman ellos los golpes suaves o las protestas de primavera. Tome nota. Tome nota y escriba. Acá ya desde el 2009 empezaba ya, ahí andaba ya Juan Guaidó. Aquí estaba ya Juan Guaidó desde el 2009 con su grupo de la generación del 2007. Recurriendo a tácticas terroristas, hubo una parte y un tiempo en donde inclusive hasta se desnudaba Juan Guaidó en la calle, enseñando su trasero con el grupo de los camisas amarillas que andaban en ese momento conduciendo todas esas tácticas terroristas. Ya estaba recibiendo un financiamiento bastante fuerte. Y ahí es donde, junto con Leopoldo López, que es más de esa generación que Enrique Capriles, porque Leopoldo López también es agente de la CIA. Y Leopoldo López también fue entrenado acá en la universidad que entrena a agentes de la CIA. Como lo ves, es la otra universidad que se llama Princeton. De ahí sale Leopoldo López. Y esa generación del 2007 forman ese partido político de la ultraderecha llamada Voluntad Popular. Ya llegaba Leopoldo López con un financiamiento bastante fuerte porque venía ya del entrenamiento que tenía en Estados Unidos y de estar trabajando en programas financiados por el National Endowment for Democracy, la Fundación para la Democracia Nacional. Y bueno, y trabajaron y lo dejaron de alcalde de un distrito acá en Caracas, que por cierto fue bien estratégico y bien táctico porque era un distrito en donde vivían prácticamente los dueños de Venezuela, o la mayoría de los dueños de Venezuela, distrito más rico del país. Leopoldo López viene de esa clase. Y viene, inclusive lo dicen acá, viene de la sangre del famoso Torres Alborcén, que es uno de los fundadores de la fundación que se llama Derechos Humanos, que en la realidad es una
fundación al servicio de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y está siempre defendiendo la política exterior de Estados Unidos y ataca a los países anti-Estados Unidos. Esa es la fundación de los derechos humanos. Es la Human Rights Watch. Human Rights Watch. Y ¿les parece a ustedes? ¿Ustedes se acuerdan de la esposa de Leopoldo López? Esa señora Lilian Tintori, que estuvo acá reunida con Donald Trump. Amiga personal de la hija del señor Donald Trump. Y que han estado planificando y siguen planificando la derrota del gobierno venezolano. Y aquí el problema también es de que la oposición venezolana, la ultraderecha, está partida en varios pedazos. Y Leopoldo López no es una figura que le cae bien a todos los demás ultraderechistas. Por eso es que ya, inclusive un año después, la Voluntad Popular se dedica prácticamente a puros actos de terrorismo. Y acá es donde surge la figura de Juan Guaidó. Y muchos dentro de la extrema derecha estadounidense sienten que Guaidó pudiera ser esa figura que después les iba a servir. Le estamos hablando del 2010. Mire, ahora estamos en el 2019. Y ya para mediados del 2010, al principio del 2010 inclusive, ustedes se acuerdan, que se planificaba cortar todita la electricidad en Venezuela y que Juan Guaidó con su grupo iban a estar a cargo de esos actos terroristas que por supuesto fracasaron. Para que usted vea que esta campaña viene desde 1999 y solamente para el 2009-2010 se hablaba de casi 100 millones de dólares que venían de organizaciones como la USAID. Esto lo pueden ver ustedes, esto está abierto. Lo pueden inclusive ver acá en las páginas en el sitio del Departamento de Estado. A fines de ese mismo año, 2010, ya usted se dio cuenta, Juan Guaidó, Goicoechea y otro grupo de estudiantes fueron parte de lo que se denomina como un entrenamiento secreto de 5 días allá en México, en un hotel central en México. Este fue un entreno que vino directamente ya de Otpor, de Serbia. Acuérdense ustedes, Venezuela conoce el nombre de Otto Reich. Otto Reich estuvo en los tiempos más oscuros al servicio del Departamento de Estado durante la dinastía de los Bush. Y Otto Reich ha sido el que también apoyó directamente con todo al terrorista expresidente de Colombia y líder de todos los escuadrones de la muerte de Colombia y de las fuerzas paramilitares de Colombia, como lo es Álvaro Uribe. Para que usted vea, Otto Reich estuvo dirigiendo ese entreno de esos 5 días en México, en donde estuvo Juan Guaidó con Goicoechea. ¿Qué era en qué consistía en ese entreno?
Ese estreno consistía en el directo descabezamiento de Hugo Chávez en aquel tiempo. Una reunión en donde también estuvieron indirectamente relacionados, más que todo en el campo financiero, Gustavo Torrar y Eligio y Pedro Eligio Cedeño. Ustedes conocen estos tres nombres, y Pedro Burrelli, que son figuras que el pueblo venezolano conoce como saqueadores del petróleo del pueblo venezolano. Fíjese hasta dónde se mueve todo esto. Pedro Burrelli trabaja para la banca internacional, para la banca estadounidense, para la banca imperial. Trabajó para el JP Morgan y estuvo en aquellos tiempos de la corrupción y del terrorismo económico. Antes de 1999 trabajó para PDVSA. Cuando llega el pueblo venezolano al gobierno representado por Hugo Chávez, se va para la Universidad Georgetown University, que con la George Washington y la Princeton son universidades que entrenan a potenciales agentes de la CIA para que lleguen a América Latina, como lo es Leopoldo López, Juan Guaidó y otros. Fíjese que toda esta información, póngale atención. Radio Revolución.